Muy buenas otra vez al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español del último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que puedan ser difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también, si es posible, de usar. En los últimos videos siempre estuvimos hablando de algún paper que ha salido o de algún modelo, el último modelo que ha salido, y hoy quería, la verdad, irme un paso para atrás y hablar de cuáles son los componentes que se usan para desarrollar aplicaciones y cómo las empresas los están utilizando. Eso quiere decir los frameworks, los lenguajes, los modelos, los componentes para crear aplicaciones que tengan algún componente de AI. Así que, como siempre, me gustaría dividir el video por partes y vamos a ver un poquito ahora cómo está basado, ¿no? O sea, voy a tomar unos artículos que acaban de sacar unas firmas de capital de riesgo, de Venture Capital en inglés, y me pareció muy interesante el enfoque de negocios que les está dando. Antes que eso, simplemente me gustaría decir gracias por estar del otro lado, comentar la buena onda en general que hay. La verdad me da muchas ganas de crear contenido y volviendo para atrás de todo, cuál era mi interés con este canal, era que se generen este tipo de conversaciones, que sean técnicas, que sean duras, pero también que sean para crear y nivelar ese gap que a mí me parecía que existía entre Latinoamérica o España o personas que hablan español y algún equipo o un grupo de gente en San Francisco, en Londres, en Nueva York, etcétera, en grandes sitios de grandes ciudades con acceso a mucho más recursos, ¿no? Para mí, las personas son un recurso fundamental y eso es lo que me gustaría tratar de llevar con este canal. Humildemente, simplemente tengo acceso por mi trabajo, tengo acceso a un montón de estos temas y me gustaría compartirlo, nada más para que crezca todo lo que es la conversación en nuestros respectivos países. Así que nada más, un poquito yendo por la tangente, pero quería volver a esto. ¿Por qué es importante estas cosas? Y vamos a ver. Primero tenemos Sequoia, A16Z, Greylock. ¿Qué es esto? Estos son empresas que son capitales de riesgo. ¿Qué es lo que han hecho en general? Bueno, si nos vamos a A16Z, van a ver las empresas en las que ha invertido. PagerDuty, Coinbase, Robinhood, un montón más que son muy importantes. Muchas de estas han invertido en las mismas empresas. Entonces, A16Z, si vamos a Greylock, acá podemos ver otra vez a Coinbase, vemos a Discord, vemos a Okta, Figma, Facebook, Airbnb, Roblox. Impresionante. Y si vamos a Sequoia, tenemos DoorDash, Nubank, ¿no? Que es de Brasil, Zoom, Snowflake, Apple, 23andMe, Airbnb, Okta, Stripe, Instagram, Unity y WhatsApp. Estas son las empresas de las que vamos a estar leyendo. Entonces, ¿qué hicieron cada una de estas empresas? Más o menos al mismo tiempo empezaron a decir, bueno, ¿cómo es que vemos nosotros el ecosistema de modelos de lenguaje evolucionando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No? Entonces, acá vamos a empezar por Sequoia primero y nos dice, bueno, este es el stack de modelos de lenguaje. ¿Cómo las empresas están trayendo las aplicaciones que tienen AI, algún tipo de componente de inteligencia artificial, a la vida? ¿Cómo están haciendo? Y pueden ver acá que lo que hicieron es, hablaron con 33 de las empresas que son parte de la red de Sequoia y sacaron un par de notas, ¿no? Así que vamos a ver una por una qué son esas cosas. Casi todas las empresas de la red de Sequoia está metiendo modelos de lenguaje dentro de sus productos, ¿no? Así que podemos ver que están usando, por ejemplo, el autocompletar en cosas de código, como estas tres empresas, a Data Science, ¿no? Están haciendo mucho de chatbots, pero también algunas otras empresas están haciendo completamente nuevos workflows donde están metiendo estos componentes. Y podemos ver a Midjourney, que ahora ya sabemos, Sequoia es uno de los que están invirtiendo en Midjourney, y tenemos marketing y etcétera, ¿no? Entonces, primer dato, todas las empresas están tratando de meterle modelos de lenguaje a sus productos. Este nuevo stack de estas aplicaciones está centrado en modelos en APIs de modelo de lenguaje, retrieval, o sea, traer información, y lo que es toda la parte de orquestación, ¿no? Pero el uso del código abierto también está subiendo. Así que si vemos acá los resultados de la encuesta, podemos ver 65% ya tiene aplicaciones en producción. Recuerden que estamos a 6 meses, ¿no? O sea,
ChatGPT salió en noviembre del año pasado y ahora ya estamos viendo en el 65% de los encuestados tenían ya aplicaciones en producción, mientras el resto está experimentando todavía. El 94% está usando una API de algún modelo de fundación. Esto significa que ChatGPT, Anthropic, AI21 Labs, etcétera, son los que están usando. El 91% está usando OpenAI, ChatGPT o GPT-4. Y también tenemos el resto con Anthropic. Así que vemos que esos son las dos empresas más importantes en este caso. Ahora, el 88% está pensando que algún tipo de mecanismo para traer información, como puede ser, o traer o registrar información, como puede ser una base de datos vectorial, va a ser una parte importante de su stack, ¿no? Así que lo que estamos hablando en este caso es, recuerdan, y vamos a ver rápidamente simplemente este artículo de blog de LangChain, que me parece muy bueno. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de algo muy simple. Si nosotros nos centramos simplemente en un modelo de lenguaje, tiene una ventana de contexto. Eso quiere decir que si empezamos a hablar con el modelo, llega un punto donde el modelo dice, para un poco, me acabas de dar mucha información, me olvida absolutamente todo de lo que me diste. O empieza a truncar la información, ¿no? O sea, se olvida la primera parte y se queda solamente con el final. ¿Cuánto es esto? Y más o menos tenemos una cantidad de palabras o tokens que son los que permiten, el modelo puede permitir mientras está hablando con él, ¿no? Entonces, normalmente los modelos tienen 2000 tokens, que serían un poquito menos de 2000 palabras, ¿no? 1500 palabras, 1700 palabras. ChatGPT, GPT-4 tiene 4000, 8000 y recientemente 16000 palabras, ¿no? Eso quiere decir que y hasta tienen un modelo de 32000 tokens, ¿no? Eso quiere decir que le podemos meter el libro entero de Harry Potter y decirle, haceme uno parecido a este, más o menos. Pero igual, es muy caro, es muy lento y generalmente igual nos vamos a quedar en algún punto sin acceso a una ventana de contexto más grande, infinita, por ejemplo. Y también, si vemos ejemplos de Anthropic, ¿no? Que era el segundo, OpenAI, el primero en utilización, el segundo Anthropic. Anthropic tiene un modelo que admite 100.000 tokens de entrada, pero podemos también, en base a pruebas, hemos visto que la mitad de esos 100.000 es como que se lo olvida, no le está prestando tanta atención. Entonces, ¿qué ha sido demostrado que produce un mejor resultado? Cuando traemos de una base de datos que tenemos, ¿no? Está llena de cosas esta base de datos, cientos y cientos de miles de tokens, por ejemplo, y cuando hacemos una pregunta, en realidad lo que estamos trayendo es simplemente el contexto más relevante para responder esa pregunta. Entonces no necesitamos una ventana de contexto de 100.000 tokens, sino que simplemente necesitamos traer los tokens más representativos de una base de datos que tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Devolverme los párrafos más importantes de los documentos más importantes, y eso es lo único que voy a utilizar como contexto para responder. Entonces, si volvemos para acá, podemos ver que el 88% piensa que este tipo de sistemas son importantes. ¿Por qué? Para aumentar la calidad de los resultados, reducir las alucinaciones, ¿no? Y también por un tema de la frescura de los datos, le dice acá, pero esto quiere decir que si tenemos un modelo y no hacemos este tipo de cosas, ¿no? El modelo este no va a cambiar, el modelo que tenemos acá, el modelo de lenguaje. Generalmente va a estar congelado en el tiempo. Lo que sí va a cambiar va a ser nuestra base de datos indexada, que es la Vector Store que tenemos acá. Es así, cuando tengamos un nuevo artículo, por ejemplo, actualizamos la base de datos y cuando el contexto es traído de vuelta para ayudar a nuestro modelo de lenguaje a contestar nuestra prompt, nuestra pregunta, ese nuevo contexto va a ser nuevo, se renovó, está actualizado, digamos. Entonces, si seguimos viendo por acá, vamos a ver que algunas, muy pocas, están empezando a interesarse más en lo que es la orquestación y los frameworks de desarrollo como LangChain, etc., ¿no? Generalmente están haciendo prototipos en este caso. Solamente el 15% está usando modelos customizados que están entrenando desde cero o que son de código libre. Simplemente los están usando además de usar OpenAI o ChatGPT, ¿no? Y si acá vemos un poquito el stack que tenemos de aplicaciones, ¿no? Podemos ver que tenemos acá a la derecha, tenemos una adopción mucho más nueva, ¿no? O sea, muy poca adopción. Y a la derecha tenemos gran adopción. Entonces, si nos vamos para la derecha,
vemos que toda la parte de monitoreo y de todo lo que es texto a speech, ¿no? O sea, que te leen cosas, básicamente, se está usando poco, relativamente. Toda la parte de monitoreo es por ahora muy nueva. La parte de text-to-speech también es relativamente nueva y podemos ver cómo empezamos a movernos para acá y tenemos frameworks, ¿no? Y tenemos LangChain, que esto que estamos viendo acá es LangChain, ¿no? Que es una orquestación de componentes, ¿no? Eso es la definición de esta librería. Tenemos LlamaIndex, que por ejemplo lo que hace es básicamente indexar contenido, ¿no? Así que volviendo para atrás, todo esto está abstraído dentro del LlamaIndex, que está indexando contenido para que después nosotros podamos traer ese contexto a nuestra prompt. Y después tenemos bases de datos vectoriales, y acá tenemos varios ejemplos, ¿no? AWS, Pinecone, Quadrant, Weaveweight, Chroma, etc. Lo vamos a ver en detalle en un segundo. Y después tenemos lo que son las APIs de modelo de lenguaje, ¿no? Y los más grandes, obviamente, son OpenAI, Anthropic y los demás. Vemos un poquito lo que es el stack para entrenar y tunear modelos. Tenemos toda la parte de hosteo, la parte de monitoreo y observabilidad, la parte de experimentación, frameworks, model hubs y toda la parte de compute. ¿Qué es compute? GPUs, nada más. ¿De dónde sacamos las GPUs? Las sacamos de acá, más o menos. Otro de los puntos, las compañías quieren customizar estos modelos de lenguaje a su contenido único. Y esto es muy interesante porque hablo, por ejemplo, con empresas que crean contenido, ¿no? Por ejemplo, libros de educación, libros para la escuela, y se están sentadas en años y años, quizás 20, 30 años de contenido, que no los están utilizando para nada. Entonces, les gustaría, por ejemplo, indexar todo ese contenido y hacer que los modelos de lenguaje hablen, pero solo sobre el contexto del contenido que han estado escribiendo, ¿no? Se pueden imaginar si es, no sé, Penguin, Random Data House, o sea, una editorial que publica contenido, le gustaría, ¿no? Que en vez de que sea OpenAI el que conteste una pregunta, que sea un modelo de lenguaje entrenado con todos los libros que yo hice en los últimos 50 años, por ejemplo. Entonces, acá están mencionando una charla de André Karpathy, que la habíamos visto, ¿no? Entrenar un modelo desde cero, muy difícil. Tunear un modelo y más o menos difícil. Usar un modelo que ya existe y traer un contenido de contexto relevante, y esto es fácil, esto se puede hacer, ¿no? Así que esto es lo que están diciendo, mira, la gente está yendo más que nada a esto, ¿no? Que sería lo que vemos acá. Usas un modelo abierto, por ejemplo Falcon, y traes el contexto relevante que te pueda ayudar para contestar tu pregunta, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Si estamos con una pregunta de medicina, ¿no? Lo que estamos queriendo hacer es usar un modelo de lenguaje y traer el contexto de medicina que pueda resolver esa pregunta que está haciendo el usuario. Hoy en día, las API, estos modelos de lenguaje, por ejemplo, consumir la API de OpenAI, se siente muy separada de todo lo que es entrenar modelos custom, ¿no? Pero en el tiempo se están juntando cada vez más. ¿Qué significa esto? Y que en algún punto OpenAI también va a permitir que vos te entrenes tus propios modelos o que tunees a una cosa específica de tu contenido, ¿no? Este stack se está haciendo cada vez más amistoso a lo que son los desarrolladores. Eso significa que, la verdad, LangChain, por ejemplo, lo que está haciendo es que sea muy fácil consumir modelos y conectarlo con componentes, ¿no? Se está haciendo cada vez más fácil, ¿no? Que en este caso, LangChain funciona muy bien para prototipado, pero también si uno quiere salir de LangChain y aplicar, por ejemplo, o sea, ya probó, hay una cosa que funciona, un prototipo o un workflow, y querés irte a simplemente Python y no usar LangChain, porque querés evitarlo como una dependencia, es bastante sencillo hacerlo. Los modelos de lenguaje tienen que ser mucho más confiables para que haya una adopción completa. Y esto lo estoy viendo porque, por ejemplo, hacer una demo usando OpenAI o ChatGPT es muy sencillo, muy fácil. Se puede hacer, la verdad, en 2 minutos se puede hacer una demo y decir, esto funciona muy bien. Ahora, hacer una aplicación en producción de eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitas que la aplicación sea privada, que sea confiable, que sea robusta, que sea escalable y que sea moderada, ¿no? No querés que, por ejemplo, dar cualquier tipo de output a cualquier tipo de usuario. Imagínense que estamos hablando con niños
y le estamos dando un output que no es apropiado para su edad o que no está alineado con los valores de una empresa, ¿no? Los modelos de lenguaje se van a hacer más y más multimodales. Eso significa que van a empezar a incorporar imágenes, audio y, por ejemplo, si estamos en medicina, van a empezar a traer cosas de genética, por ejemplo, información genética. Y todavía es muy pronto, ¿no? Esto va a estar cambiando un montón. Así que volvemos otra vez. Solamente el 65% de las startups con las que hablaron están en producción hoy en día. Y todo esto es, la verdad, bastante simple. Eso quiere decir que no están usando cosas que pasen de un chatbot, por ejemplo. Todavía no aparecieron aplicaciones que usen este tipo de cosas en producción. Así que vimos lo que está pensando Sequoia, ¿no? De nuevo, Sequoia, ¿quiénes son? Es los que invirtieron en Unity, WhatsApp, Instagram, etc. Esto es lo que piensa Sequoia. Bueno, vamos a ver qué piensa A16Z. Y acá lo que están haciendo, están hablándonos de, bueno, cuáles son las arquitecturas que están saliendo para estas aplicaciones de modelos de lenguaje. Y nos da este ejemplo, ¿no? Este es un artículo mucho más detallado, mucho más técnico, pero lo quiero ver ahí por arriba, por ejemplo. Como siempre, les dejo todos los links a esto en la descripción del video, así que ustedes con tiempo lo pueden ir viendo. Simplemente les voy a dar lo que yo creo que son los puntos más grandes, ¿no? Entonces, vamos a sentarnos un poquito acá. ¿Cuáles son las capas que tenemos acá? Primero tenemos información contextual, lo que estábamos hablando antes. Vamos a volver para acá. Tenemos el modelo de lenguaje y tenemos toda esta parte que sería la información contextual, ¿no? Y acá nos dan ya más detalle sobre esto. Después tenemos todo lo que es la parte de, bueno, cómo hablamos con el modelo, ¿no? Tenemos OpenAI, tenemos plugins, por ejemplo, etcétera, o sea, que hacen cosas, que hablan que navegan en Internet, por ejemplo, o que resuelven cosas matemáticas, o sea, distintas herramientas que se pueden usar. Y después tenemos cómo se conecta con los usuarios, ¿no? Que sería la última parte, ¿no? Entonces tenemos varias capas. Y obviamente tenemos un componente de orquestación, que es lo que nos está manejando todo esto. Así que si empezamos por la parte de, bueno, patrones de diseño, aprendizaje en contexto, in context learning. ¿Qué significaba esto? Cuando nosotros le damos un ejemplo al modelo de lenguaje con el que estamos hablando, ¿no? Le decimos, quiero que me contestes esta pregunta que te voy a hacer ahora, pero quiero que te fijes en este contexto que te estoy dando para contestar esa pregunta. Así que acá podemos ver lo que estábamos hablando antes, que decía, mira, vos la verdad que si estás hablando con ChatGPT, por ejemplo, sí, la verdad que le puedes mandar, copiar y pegar un artículo y decirle, contéstame esto. Pero no escala eso. Si vos te querés armar un producto o una aplicación, no puedes depender de simplemente copiar y pegar, ¿no? Aunque eso sea automáticamente. Porque en algún caso siempre se te va a quedar corto. Entonces, acá lo que tenemos. Puede procesar hasta 50 páginas de texto, ¿no? Y la verdad que a medida que le vas metiendo más y más texto, ¿no? Le estás copiando y pegando una cosa. Y la verdad que a medida que te vas acercando a ese límite, o sea, estás copiando 48 páginas, y la verdad que te empieza a funcionar mucho peor. La performance empieza a ser más lento, es carísimo, carísimo lo que te cuesta hacer este copiar y pegar. Así que mejor que eso, lo que puedes hacer es indexar todo tu contenido y solamente devolverle la parte más relevante que teníamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. En vez de mandarle todos tus documentos, cada vez que haces una prompt a un modelo de lenguaje, lo mejor es solamente mandarle los párrafos más relevantes de los documentos más relevantes, ¿no? Y para eso, obviamente, estamos usando modelos de lenguaje, ¿no? Así que acá tenemos tres momentos en que se pueden dividir este workflow. El primero es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá. Vamos a volvernos para acá. Tenemos una base de datos vectorial. ¿Vectorial qué significa? Son números, nada más. Le ponemos un número para representar un conjunto de palabras, por ejemplo. Tenemos una lista con números. O sea, transformamos todo este artículo, por ejemplo, en integers, ¿no? 17, 18, 23, 44. O sea, son números, nada más. O sea, estamos representando vectorialmente o numéricamente estas palabras que tenemos acá. Y como tenemos un modelo que entiende el contexto tan bien semántico, ¿no? Entonces, estos números no son números random, sino que tienen un contexto, ¿no? O sea, sabemos que si estamos hablando de fútbol, los números van a estar más cerca entre sí, por ejemplo.
¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo finalmente? Cuando le hacemos una pregunta a nuestro modelo de lenguaje, va a ser una búsqueda de similitud. O sea, va a buscar los párrafos o el contexto más relevante a la pregunta que le hicimos antes, ¿no? Y después finalmente vamos a tener una base de datos que está optimizada para guardar y para devolver, o sea, para estos vectores de los que estamos hablando, ¿no? Así que el primer paso va a ser cómo generamos estos embeddings, ¿no? O sea, las representaciones vectoriales de estos documentos que tenemos, que pueden ser documentos legales, por ejemplo, documentos médicos, una transcripción de este mismo video de YouTube, por ejemplo. Generalmente lo que hacemos es lo rompemos este documento por partes y después lo mandamos a través de un modelo de embeddings. En este caso, hay muchos que son de código libre, hay otros que son, por ejemplo, el de OpenAI, pero todos lo que tienen es que fueron entrenados con un montón de texto. O sea, para hacer ChatGPT necesitas en alguna parte del proceso un modelo de embeddings. Y eso es lo que se extrae y es lo que estamos usando en este caso para generar estas representaciones, ¿no? Este es el primer paso. Vamos a generar estos embeddings, después los vamos a guardar en una base de datos que se va a llamar una base de datos vectorial. Después vamos a hacer el retrieval de esta información y finalmente vamos a ejecutar la prompt y hacer la inferencia. Así que bueno, sin meterme en mucho detalle por esto, básicamente acá lo tenemos representado, ¿no? Los pipelines de datos, que tenemos algunos, el modelo de embeddings y la base de datos vectorial, que me parece acá, pueden ver, es la verdad este artículo de A16Z está muy bueno, es bastante técnico. Acá podemos ver cómo los documentos que podemos usar, ¿no? Son documentos de texto, PDF o también, la verdad, archivos que pueden ser una base de datos de SQL, un archivo de CSV y etcétera, ¿no? Pero entonces, esta es la información que queremos presentar e indexar. Después tenemos un modelo de embeddings. En este caso nos está hablando de un modelo de OpenAI, pero también tenemos algunos que son open source, como Sentence Transformers de Hugging Face. Y hay otros, ¿no? Y finalmente después tenemos una base de datos vectorial, que hay algunos sistemas que son open source, hay otros que son locales, como Chroma, Face. En general estoy usando Chroma, por ejemplo, con LangChain. Y después también tenés otras cosas, ¿no? Se pueden insertar en Postgres, etc. Ya vamos a ver un ejemplo de todo esto automatizado, ¿no? Una vez que ya metimos la data en algún lado, bueno, tenemos que, la verdad, traer la data, traer la información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá lo que nos está diciendo es un factor muy importante va a ser cómo haces la prompt. Y en este caso, acá hay una guía muy buena que ya la habíamos visto en otros videos, pero simplemente la muestro otra vez. Es la guía de ingeniería de prompts. Y vemos 12 tipos distintos de formas de hablar con los modelos. Y está bueno porque tiene bastantes ejemplos de que cada cosa, consistencia, tree of thoughts. Esto es lo que estamos hablando nosotros ahora, RAG, Retrieval Augmented Generation, ¿no? De nuevo, lo tienen en detalle, no me voy a meter mucho porque si no se hace súper largo los videos, pero simplemente mostrarles que existe esto y estas son las cosas que vamos a estar usando. Y después, bueno, tenemos también, esto es como vamos a hablar, y después tenemos frameworks de orquestación como LangChain y Llama Index. Finalmente, la parte de cómo ejecutamos esta prompt. Y bueno, acá estamos hablando de qué modelos, con quién vamos a hablar. Si nos volvemos para acá, toda esta parte ya la vimos. Y ahora estamos diciendo, bueno, ¿y qué modelo hablamos? ¿Con cuál? Perdón, este de acá, ¿no? A la derecha. ¿Con qué modelo hablamos? Y en este caso es lo que tenemos, ¿no? Acá nos recomiendan a GPT 3.5. Yo diría, esto es buenísimo para cualquier tipo de prueba que quieran hacer, experimentación. Y después se pueden ir un poquito a toda la parte de open source, que es lo que hablamos. Para mí, en este tipo de casos es mucho mejor tener un modelo completamente abierto. O sea, tienen dominio absoluto sobre cómo funciona esto. Si no les gusta uno, se van a otro y a otro y a otro. Si lo quieren correr en una máquina muy chiquita, pueden hacer, etc. Y bueno, finalmente hablo un poquito de los agentes y etcétera, ¿no? Pero se los dejo, el artículo tiene una información bastante interesante. Y finalmente, me gustaría ir a este de Greylock, que nos está hablando de los nuevos modes,
¿Qué es moats? Vendría a ser como la ventaja comparativa, ¿no? Y es interesante porque esto arranca de una parte, que es el artículo que también lo habíamos hablado acá en un video hace un tiempo, que es que se había hecho una filtración de un mensaje, de un email que había salido un documento interno de Google, donde decían, mira, la verdad que no tenemos ninguna ventaja comparativa. Hermano, todas estas cosas están pasando, los modelos de código abierto están viniendo con todo, nos vamos a quedar atrás, a menos que hagamos taca, 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 todas estas cosas. Bueno, acá lo que hace este artículo es, bueno, arranca de ahí y hace la pregunta. ¿Realmente se perdieron todas las ventajas comparativas que tenía la empresa? Y bueno, la empieza a contestar. Y es muy interesante esto desde el punto de vista de negocios, ¿no? Porque de nuevo, una parte va a ser la parte técnica. Digamos que toda esa va a ir por su propio caminito. Pero después tenemos que ver qué hacen las empresas, ¿no? ¿Qué hacen los países? ¿Qué hacen las universidades? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hace la comunidad libre? ¿No? O sea, ¿cómo es que se generará la competencia a futuro? ¿No? Entonces, normalmente empieza acá diciendo, bueno, ¿cuáles son tradicionalmente las ventajas comparativas económicas? ¿No? Y empieza por acá. Y dice, mira, em, la verdad que todas estas empresas, Microsoft, Google, Facebook, todas tienen ventajas comparativas porque están construidas sobre economías de escala y redes o sea, network effects. Significa las redes que son más grandes se hacen más grandes. Esto vendría a ser como una bola de nieve que en realidad cuando va girando se va haciendo cada vez más grande. Y nosotros, si tomamos el ejemplo de empresas en Latinoamérica, por ejemplo, ¿y cuándo van a poder tener la escala de Facebook? Nunca. Entonces, en realidad esto nunca se va a cerrar, ese gap que existe, porque las empresas más grandes se hacen aún más grandes. Entonces, esas serían tradicionalmente las ventajas que tenemos, ¿no? Economía de escala. Mientras más grande sos, vas a tener más leverage, ¿no? Así que vas a tener menos costos. Entonces vas a poder hacer inversiones que sean increíbles. Y en ese caso, si solamente nos plantamos y decimos, bueno, ¿quiénes son los que tienen más GPUs en el planeta? Y van a ser AWS, Microsoft y Google. Así que tienen una ventaja, claramente, ¿no? Podemos ver que Oracle, por ejemplo, que se venía a pique, empezó a subir ahora porque empezó a hacer algunas partnerships por ejemplo, con Nvidia, con Anthropic, con Character, con Cohere, con un montón, ¿no? Así que están volviendo. Después tenemos toda la parte de los efectos en red, ¿no? O sea, las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, que tiene WhatsApp, Instagram, etcétera, tiene unos network effects que son inmensos. Entonces es muy difícil ir en contra de eso. Slack, por ejemplo, y WhatsApp son otros ejemplos, ¿no? Amazon también, porque lo que tiene es que las startups que están en Amazon tienen su data en Amazon. Y los clientes de esas startups también quizás están en Amazon. Entonces hay un ecosistema que ya está ahí, ¿no? Entonces podemos ver cómo OpenAI se está tratando de apurar y está tratando de hacer este marketplace de funciones, de plugins y etcétera, ¿no? Pero todavía es muy nuevo para decir, ya tienen el marketplace, o sea, todo está pasando en OpenAI. Se está abriendo el mercado, ¿no? Un poquito. Después podemos ver que hay un poquito de lo que es la propiedad intelectual de las empresas, ¿no? O sea, la fórmula de Coca-Cola que tienen. Pero la verdad que estas startups y estas empresas tampoco están tan separadas entre sí. O sea, no es que Google está muy avanzado, OpenAI está claramente adelante de todos, pero tampoco significa que dentro de muy poco tiempo no lo empaten. Así que es interesante todo eso. Después, otro de las ventajas comparativas es cuando uno dice, mira, vos te acostumbraste a usar mi empresa, pero si te querés mover a la otra, y te va a costar un montón, un montón. Am, y esto generalmente es lo que pasa cuando alguien mueve su empresa a la nube, porque salir de la nube, o sea, no tenés costo cuando entras, costo de transferencia de datos, pero sí cuando salís. Entonces, o cuando sacás data, ¿no? O sea, tu data sale de la nube, entonces ahí empiezas a ver como, qué caro que me sale cambiar, por ejemplo, de una a otra. Acá empieza a dar el ejemplo con Midjourney. O sea, si Midjourney quiere cambiar el modelo que está usando, ¿le va a ser un problema eso? O los usuarios, por ejemplo, que están usando Midjourney y se quieren ir a otra empresa que haga lo mismo, ¿van a hacerlo o no? Y todavía no han construido una diferenciación tan grande que a la gente le va a costar cambiar de Midjourney a otro, la verdad. Y bueno, después tenés todo lo que es la lealtad de usuario de cliente, digamos, y de la marca. En este caso sería la gente que usa Apple y no se va a querer ir a Android.
muy difícil que haga la transición. Am, Acá nos empieza a dar un par de ejemplos de cómo cambiaron, ¿no? Las viejas ventajas comparativas, y nos da un ejemplo acá como había grandes costos de cambio, por ejemplo, para pasar de los servidores que no utilizaban esta arquitectura, la x86, pero llegó un punto donde, listo, ya está, y las compañías hicieron la inversión y pueden ver cómo una se fue para arriba y la otra se fue para abajo. Acá este es un caso triste, ¿no? Pero bueno, em, pueden ver acá cómo hubo un cambio de plataforma, ¿no? A inteligencia artificial, y lo vemos muy bien con todo lo que es Nvidia versus Intel. Intel vende chips, CPUs, y pueden ver cómo acá voló la evaluación de mercado que tenemos, y podemos ver acá la tasa de crecimiento compuesto. 30% tiene Nvidia, con una revenue mucho más pequeña, ¿no? 26.000 millones de dólares versus 63. Pero pueden ver el crecimiento acá, 2% versus 29, y pueden ver cómo se clavó. Intel cayó, o sea, se perdió absolutamente todo lo que pasó en el mercado, se lo perdió a Intel, y Nvidia lo capitalizó completamente. Pueden ver cómo voló acá, desde el 2006 para adelante, ¿no? Eh, bueno, después empezamos a ver acá, ¿eso qué significa? Que si estos modelos de lenguaje entran y pueden hacer una disrupción tan grande, eso significa que no hay más ventajas comparativas. Y bueno, acá nos empieza a contar cómo, bueno, los modelos de lenguaje grandes, ¿no? GPT-4 en este caso, vendrían a ser la propiedad intelectual de hoy en día, ¿no? Los deep tech, ah, eh, cosas que tienen estas empresas, ¿no? Y cómo las startups que están construyendo sobre estos modelos de lenguaje tienen una propiedad intelectual bastante pequeña, ¿no? O sea, son un wrapper encima de ChatGPT, ¿no? Entonces, tiene un riesgo real de que ChatGPT el día de mañana o sea, haga algún cambio muy pequeño, agregue un plugin, por ejemplo, y la empresa que generó, toda su empresa está basada en hacer algo encima de ChatGPT, de repente OpenAI se come totalmente su mercado, ¿no? Y es lo que está pasando ahora con OpenAI y Jasper. Jasper, si lo ven, es una empresa sí, claro. O sea, Jasper estaba ganando la carrera de AI, y de repente, bueno, apareció ChatGPT y se lo morfó. Se lo comió completamente. ¿Qué era lo que hacía Jasper? Bueno, cuando uno quería escribir algo creativo, por ejemplo, un post en Instagram o Facebook para vender algo, usaba Jasper. Pero ¿qué pasó? Pues para eso uso ChatGPT y me sale mucho más barato. Entonces, efectivamente, lo reventó y están ahora ahí en esa pelea. Así que, en este caso, el mercado lo que está favoreciendo es a las empresas que sean full stack. ¿Qué significa full stack? Y que vos estás integrado verticalmente. ¿Qué es integrarse verticalmente? Es cuando vos no solamente vendés, o sea, sería como, si son personas que están en Argentina, por ejemplo, sería YPF, que no solo saca el petróleo, lo refina y después lo vende, sino que también maneja la distribución, por ejemplo. O sea, maneja todas las partes. Un ejemplo más internacional y en tecnología vendría a ser Samsung. Samsung hace los chips, hace pantallas LCD, hace el celular y te lo vende. Y tiene la distribución. Y tiene los locales también, de retail. Entonces está integrado verticalmente. Eh, Apple también, aunque tenga fábricas en China, por ejemplo, pero maneja todo lo que es la parte de diseño de los chips, de los teléfonos, etc. Entonces tiene mucho más control. Si lo pensamos, eso vendrían a ser empresas full stack. Quiere decir que tienen su modelo, aunque sea de código libre, pero es suyo. Entonces, estas son las que están siendo favorecidas, ¿no? De nuevo, tenemos empresas que tengan su información propia. Hablemos de una editorial. Tiene su información propia porque estuvo escribiendo libros hace 50 años. Se hace su propio modelo, que son de ellos, y finalmente lo vende, porque también tiene los network effects. O sea, tiene los métodos de distribución de eso. Un método de distribución puede ser, por ejemplo, a través de Kindle, ¿no? Pero eso es una forma de distribución. Pero los que tienen el convenio, digamos, con Kindle va a ser la editorial. Entonces pueden, digamos, sacar sus productos a través de ahí. Puede haber nuevos también, pero con esto me refiero a las empresas que tengan ese dominio de
integración vertical van a estar en una mucha mejor posición que los demás. Y acá, bueno, nos da básicamente dos sistemas como ejemplo. Uno sería la forma de interacción con los usuarios, que serían los sistemas de engagement, y después la conexión de esta tecnología con la información. En este caso serían los sistemas de registro, ¿no? Acá nos da algunos ejemplos. Puede ser un hospital, toda la información médica, o un estudio jurídico, toda la información legal que tenga. Eso está registrado. Entonces es un sistema de registro. ¿Cómo conectamos esa información que es única con un sistema tecnológico, como puede ser un modelo de lenguaje? Eso va a ser parte del éxito que tengamos. Y acá nos da un ejemplo, ¿no? No me meto mucho en detalle, pero tenemos los dos, ¿no? Sistema de registro, sistemas de interacción con los usuarios. Y nos da algunos ejemplos, ¿no? Y finalmente nos dice, bueno, los sistemas inteligentes de superinteligencia van a ser estas nuevas ventajas comparativas, ¿no? Y finalmente nos da acá un ejemplo de las distintas partes, ¿no? Tenemos los modelos de lenguaje, los modelos de indexado de datos y finalmente los métodos de interacción con los usuarios, ¿no? Que es lo que tenemos acá, cómo se van conectando con varias cosas. Tenía acá, finalmente, dice, las nuevas ventajas comparativas son, la verdad que son las anteriores. ¿Qué significa eso? Que no es tan importante la aplicación, sino cómo entregamos el valor. ¿Eso qué significa? Que si nosotros estamos mucho en contacto con el usuario final, eso quiere decir que si somos un estudio jurídico, que vemos una necesidad real en los usuarios, eso va a ser lo primero que tengamos que hacer. Entonces, es muy probable que esas personas sean las que puedan generar productos que capturen el valor. Si no, ¿quién captura el valor? Los OpenAI, Amazon, Google, ¿quién lo captura? Para que lo capture ese estudio jurídico, ¿no? Completamente, van a tener que desarrollar, bueno, una aplicación más completa, dominando mucho más todas esas partes. Y acá podemos ver un poquito. No van a tener product market fit, pero van a tener un producto go to market, ¿no? O sea, la estrategia de negocios se va a relacionar con el producto, pero no necesariamente ya encontraron el producto. La dirección en la que están yendo va a ser la correcta. Y acá, bueno, le quería dar un poquito un ejemplo muy rápido, muy breve. Esto es una arquitectura que sacó Amazon. Pueden ver acá, es un ejemplo de cómo hacer un chatbot que esté consumiendo información de una base de datos, de documentos, ¿no? Y si vemos acá el ejemplo, podemos ver cómo estamos charlando con él, con el chatbot en este caso, y pueden ver acá cómo tenemos varias cosas. Base de datos vectorial en una, ¿cómo se llama? En RDS, que es una base de datos. Y acá podemos seleccionar los modelos que queremos usar, si queremos que esté streaming, etc. Con esto lo que quiero mostrarles es que ya existen empresas que están generando arquitecturas que se puedan simplemente deployar en alguna cuenta y generar aplicaciones sobre esto, ¿no? En este caso lo que está haciendo es conectando una base de datos con un modelo y después con una aplicación. Nosotros obviamente podemos cambiar el diseño de esta aplicación, pero en sí lo que acabamos de generar acá es, usando este ejemplo, este repositorio, es un chatbot que se comunica con un set de documentos que son nuestros, ¿no? En este caso, que serían, por ejemplo, documentos legales. Entonces tenemos una base de datos legal enorme y queremos generar un chatbot que hable con esa base de datos. Bueno, podemos hacer usando este tipo de cosas, ¿no? Se lo dejo acá el ejemplo para que lo vean. Así que, bueno, con eso les agradezco una vez más ahí por estar ahí del otro lado. Se me hace un video larguísimo, así que les pido disculpas de nuevo. Voy a tratar de encontrar algo intermedio ahí, pero bueno, es mucha info, se les quería dar. Me parece interesante también ver un poco de la parte de negocios, cómo es que se piensan y se desarrollan este tipo de aplicaciones. Así que les mando un abrazo muy grande. Chao, chao y gracias.